el cristiano y la política. ¿Debe un cristiano ser político? Lo pregunto esta mañana. ¿Debe un cristiano ser político? Bien. Sí, ahora yo les voy a hacer una breve introducción, por supuesto, acerca de dónde proviene la palabra político. Entonces van a poder entender que los cristianos ya somos políticos. Ah, novedad. Los cristianos ya somos políticos. Se los voy a leer, así que en esta mañana necesito que me presten toda la atención posible. Lo voy a usar como introducción para el tema que vamos a tocar. A ver, definamos la palabra político. Del latín politicus y del griego políticos, que significa de los ciudadanos o del Estado. El adjetivo de polis, que es ciudad, pero también Estado, ya que la ciudad en la Grecia clásica era la única unidad estatal existente, hasta la época de los macedonios, quienes lograron unir Grecia bajo un reino. De ahí se toma la palabra polites, que nosotros tenemos como ciudadanos. El equivalente latino sería en realidad civitas, estos seríamos nosotros, igual a polis, de donde viene la palabra ciudad, y civilis igual a políticos, de donde proviene nuestro adjetivo civil. Como fue mencionado anteriormente, la ciudad era la única unidad estatal en Grecia de carácter democrático. Allí surgió este fenómeno, es decir, fenómeno de esto de políticos, al menos hasta donde sabemos. De este modo, todos los asuntos del Estado eran asuntos de todos los ciudadanos, es decir, de los habitantes de la ciudad con poder civil. Así los griegos empezaron a llamar a estos políticos en oposición, y escuchen bien esto, porque va a sonar como hasta ofensivo y hasta cómico, pero esto era así como lo llamaban los griegos, en oposición a aquellos temas e intereses personales y privados de los ciudadanos, a quienes llamaban idióticos o privados. Más adelante los hombres que no se preocupaban de los temas concernientes a todos los ciudadanos se llamarían idiotes, que significa ciudadanos privados. Pero luego los idiotes pasaron a ser incultos o no conocedores de las artes. Ustedes saben que la política está considerada un arte. De ahí deriva nuestra palabra castellana actual, idiota. Hoy en día el término político se encuentra bastante desvirtuado, haciendo creer a la gente que la política es una profesión o carrera. Sin embargo, si volvemos a las raíces de la palabra, muchos de los que se denominan políticos son solo idióticos o idiotes, ya que no responden a lo que les concierne al Estado o ciudad, sino a sus propios intereses. Esto es lo que decían, como los griegos lo definían, ¿sí? Cuando en alguna nación, y escuchen esto para poder cerrar, cuando en alguna nación la gente grita que se vayan los políticos, en muchos casos esa orden no tiene destinatario concreto, porque en la mayoría son idiotes, se ocupan de lucrar y hacer sus ganancias, es decir, manejar los asuntos públicos como si fueran privados. Hasta allí es la introducción de cómo los griegos definían a políticos, a los políticos. Políticos eran ciudadanos con poder civil que manejaban los asuntos públicos y que no hacían de los asuntos públicos asuntos privados. ¿Amén? Entonces, ¿por qué les digo yo, los cristianos somos políticos? Porque nosotros tenemos la obligación, el deber de manejar los asuntos públicos como lo que son, asuntos públicos y no privados. ¿Amén? Entonces Dios nos ha dado autoridad para gobernar y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en esta mañana. Y ustedes quieren saber si la palabra político, porque alguno me va a cuestionar esto, si la palabra político está en la Biblia. Bueno, tenemos de donde proviene la palabra político, la palabra polis, que la palabra es politeia, y nosotros la podemos encontrar en Efesios, capítulo 2, verso 12, donde habla de la ciudadanía de Israel. La palabra ciudadanía es politeia. Y tenemos Filipenses 3:20, de donde nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde la palabra ciudadanía también es politeia. Y de allí la palabra polis,
que es ciudad, o la palabra políticos, que es de aquellos ciudadanos que entran a los cargos públicos o toman participación en los asuntos públicos. Amén. No sé si me están escuchando, me están entendiendo o se están durmiendo. Pero esta mañana quiero escuchar un amén. Amén. Eso me da ganas de seguir hablando esta mañana, ¿sí? En ningún lugar de la Biblia dice que el cristiano no debe ocupar cargos públicos. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa esto? Que estés donde estés, tenés que ser imitador de Dios como hijo amado. No te dice que no seas político, sino que te comportes como un hijo amado, te ponga donde Dios te ponga. ¿Amén? Amén. Esto es importante entender. Pablo exhorta al cristiano a someterse a toda autoridad. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 13, verso 1 al 7. Cada vez, queridos hermanos, me gustaría que alguno de ustedes algún día esté en mis zapatos, pero cada vez yo tengo que tocar estos tipos de temas, tengo ciertas batallas, ciertas luchas. No por mí, porque estoy convencido de lo que tengo que decir, sino por lo que va a venir después. Romanos capítulo 3. Porque les aseguro que después recibimos todas las críticas. Escuchen, mientras buscan Romanos 13, estaba viendo en el Facebook hace unos días las críticas que recibían, lo veíamos con mi esposa y no podíamos creer, las críticas que recibían iglesias que habían puesto pantalla gigante para que sus congregados o la asamblea que se congrega allí puedan ver los partidos en la iglesia. Las críticas, algunas, pero de terroristas. Yo hice un comentario, en ese momento yo hice un comentario. Les puse así: el fútbol es un deporte que todos amamos. No veo que está mal en eso, porque si yo pudiese poner una pantalla gigante para que todos nosotros como iglesia podamos reunirnos a ver el partido de nuestro país, la selección de nuestro país, ganar o perder. Somos argentinos, queridos hermanos, somos argentinos. El otro día, ¿a qué hora comenzamos la reunión de oración? Porque venía llegando la gente y decíamos: vamos para la casa de Federico que terminamos de ver el partido y volvemos. ¿Por qué estaba programado que el partido terminaría 10 minutos antes? Pero no terminó, se fue a la larga y sin embargo lo podemos ver. Y hubo que seguir orando. Ahora, cuando ganó Argentina, vinieron todos con una sonrisa. Y hubiera visto un avivamiento, parecía. Un avivamiento parecía esto. Impresionante, oraban con un fervor porque había ganado Argentina. Espero que con ese mismo fervor sigan orando, ¿sí? Se produzca un avivamiento, pero ya no porque ganó Argentina. ¿Amén? Sin embargo, las críticas que recibían estas iglesias, escuchen hermanos, escuchen. Tenemos que aprender a discernir. Hay cosas que se las llama pecado cuando en realidad tiene que ser una cuestión nuestra. Si vamos a ser políticos, aprendamos a manejar, que no tenemos que confrontar a la gente, sino es confrontarla con lo que verdaderamente es pecado. Entonces ya tenemos que salir de esto. Tenemos que salir de esta cuestión de que el cristiano no debe intervenir en ciertas cosas. Pablo les dijo a los corintios, yo no les dije en ningún momento, porque algunos seguramente después de la carta le mandó una respuesta diciéndole que no se tenían que juntar con nadie en el mundo. Pero Pablo le dice: no necesariamente les estoy diciendo que no se junten con los fornicarios, avaros de este mundo, porque de lo contrario tendría que decirles: salgan del mundo. Lo que yo les estoy diciendo, dice Pablo, es que no se junten con aquellos que, diciéndose hermanos, son avaros, fornicarios, ladrones. Amén. Con esos ni siquiera coman. Pero con un incrédulo, querido, si no te juntás, ¿cómo salás esa vida sin sabor? ¿Cómo iluminás a esa vida sin luz? ¿Cómo? Pero no te está diciendo que tomes sus costumbres, porque también Jeremías dice: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos.
Entonces, ¿cómo afectamos al mundo? Por supuesto que no nos vamos a meter a un prostíbulo para sacar a las prostitutas de dentro del prostíbulo. Claro que no. Eso es como meternos en la boca del lobo. Que no nos vamos a meter a un baile para sacar a todos los bailanteros de allá. No. Pero eso sería, como excusa sería bárbaro. Pues, me voy a boliche un rato a ver si rescato a alguno. Termino quedando pegado allá adentro. Termino haciendo pachanga allá adentro. Y más que yo fui bastante pachanguero, así que imagínense, yo me meto ahí. Pero escúchenme, estamos errando. Le estamos errando. Como quien dice la televisión, o como se dijo por muchos años, espero que no se siga diciendo, la televisión es la caja del diablo. Sí, la televisión es la caja del diablo, pero ¿por qué los cristianos no hicieron de la televisión la caja de Dios? Porque los cristianos se arrinconaron y somos un pueblo pequeño muy feliz, del otro lado del charco, del otro lado del cañaveral, y cuanto más lejos estábamos, más santos éramos. Mentira eso. Eso es una mentira diabólica. Por eso hoy tenemos los programas que tenemos, debiendo tener los programas que tendríamos que tener si los cristianos hubiesen tomado participación. Amén. Amén. ¿Cierto o no es cierto? Seguimos con esto, volvemos. Cuando me embalo, ¿vieron? Sométase, dice. No me lo digan, se termina. Sí, bueno, no quiero decir, no quiero decir nada. Capítulo 13 de Romanos. Sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son ¿qué? Instituidas. ¿Bien? Presten atención, ¿eh? De manera que el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios. Y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ello. Porque es un servidor de ¿quién? Dios. Ajá. Y presten atención a estas cosas, ¿eh? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahí estamos. Y también por esto pagáis impuestos, porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Pagad a todos las deudas. Decirle que está al lado, pagad tus deudas. Uy, qué cachetazo. Al que tributo, tributo. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Pagad todas tus deudas. A cada uno lo que le debes. ¿Y cómo se lo debes? Ahora, ¿por qué es así esto? Ahora, a esto quiero llevarlos esta mañana, para que puedan entender esto. ¿Cómo puede ser que estén diciendo que las autoridades son servidoras de Dios? Escuchen esto, por favor. 1. Institución puesta por Dios. ¿Quiénes? Los gobernantes. Resistir a la autoridad es resistir a Dios. 3. Es servidor de Dios. 4. Es castigador de parte de Dios. 5. Representa el gobierno de Dios. Ahora, mi pregunta esta mañana, y la pregunta que nos debemos hacer todos, mi pregunta es, si estos en su mayoría no conocen a Dios y son servidores de Dios, ¿cuánto más un cristiano que sí lo conoce? Amén. Amén. ¿Cuánto más servidor de Dios es un cristiano que sí conoce al Dios que sirve? ¿Cómo puede ser que Pablo le esté diciendo a los cristianos que se sometan a las autoridades? Luego Pedro vuelve a decir lo mismo, sométanse al rey, honren al rey. Escuchen, los reyes que tenían, los emperadores que había en el tiempo de Pablo y de Pedro, no eran nenes de pecho. En aquel tiempo estaba Nerón, luego pasó Diocleciano, luego pasó Domiciano.
terribles hombres, emperadores que persiguieron al pueblo de Dios y hacían cualquier cosa. ¿Cómo puede ser que le esté diciendo, no se rebelen contra la autoridad, hónrenlo? Eso no le está diciendo que se arrodillen y que crean que César es Dios. No, porque se sabe que Jesús es Dios y que Jesús es Rey. Pero le está diciendo, hónrenlo. ¿Cómo? Pagando todo lo que se debe, honrando. El que debe impuesto, impuesto, el que debe tributo, tributo, el que debe honrar, pague con honra. Porque la honra a las autoridades nos permite a nosotros ser mejores ciudadanos. ¿Amén? Amén. Entonces mi pregunta es esta, queridos hermanos, y la pregunta que nos tenemos que hacer. Si llama el 96% de los gobernantes son incrédulos, y quizás hasta me quedo corto, son incrédulos, y nos llama a reflexión, y los llama servidores de Dios. Yo me pregunto, ¿cuánto más servidor de Dios es alguien que conoce a Dios? ¿Cuánto más? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto entender esto? ¿Por qué nos cuesta? Por supuesto que el que está llamado a la política tiene que ejercer lo que le ha llamado. Si no te llamó a ser político, pero te llama a cualquier área que Dios te llame, allí metete, prepárate. Principalmente prepárate espiritualmente para que no seas movido de las convicciones que Dios te ha dado. Si vos sabés que robar, o recibir soborno es contra la ley de Dios, no lo hagas. Porque para eso Dios te dio luz en la conciencia, para que no lo hagas. Para eso un creyente tiene el Espíritu Santo, para que no haga lo que el común de los gobernantes hace. Amén. Amén. Porque Dios nos llamó a integridad. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. Yo me pregunto si alguno de nosotros cree en esta mañana que para entrar al cielo el Señor recibió coima. Viene, el Señor está en su trono y mi abuelita no puede entrar al cielo. Entonces yo voy y coimeo al Señor para que entre al cielo. Amén. Escuchen, Jesús asignó gobierno. Vayan a Lucas, por favor, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Y presten atención a esto. Lucas capítulo 22, verso 24. Nos dice: hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él entonces les dijo: los reyes de las naciones, presten atención por favor, presten atención. Él entonces les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados como bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Les está diciendo el Señor, ahora seguimos con la lectura, pero les está diciendo el Señor: no sean gobernantes. Lo que les está diciendo es que los gobernantes de las naciones se enseñorean, es decir, pisotean, oprimen, les cargan impuestos, pero no así vosotros. Cuando les toque a ustedes gobernar, no hagan como los gobernantes de este mundo. No lo hagan así. No así vosotros, sino que ustedes cuando gobiernen, siendo mayores, háganse como el que sirve. El que dirige como el que sirve. Porque para eso es elegido por el pueblo, para que sirva al pueblo. ¿Amén? Amén. No es esclavo del pueblo, sino que sirve al pueblo. ¿Amén? Amén. Seguimos. Dice: porque ¿quién es mayor, el que se reclina a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se reclina a la mesa? No. Y yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ahí está ahora la cuestión, verso 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó.
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Escuchen, eso es gobierno. Yo os asigno un reino. Así como el Padre le asignó un reino a Jesús, yo les asigno, Jesús dice, yo les asigno un reino a ustedes. Reino es gobierno. Cuando dice yo les asigno un reino, les está dando autoridad para gobernar. Es autoridad para gobernar. Entonces, cuando Él lo hace con sus discípulos, y todo, querido hermano, toda persona que se convierte en un discípulo del Señor, es decir, que sigue al Señor y sirve al Señor, le es asignado autoridad espiritual. Porque el reino en que nosotros nos movemos es espiritual. Entonces, si los gobernantes de esta tierra gobiernan sobre todo lo físico, sobre todo lo natural, ¿cuánto más no puede gobernar un espiritual sobre todo lo espiritual y sobre todo lo natural? Amén. Entonces, ¿cuándo vamos a poder comprender que somos gobernantes? Ustedes saben, los que están con nosotros haciendo discipulado y ese tipo de cosas, que a todos los que están llamados a liderar, ¿qué es lo primero que tiene que aprender a gobernar? Su vida, su propia vida, sus hechos, tiene que gobernarlos. No puede gobernar otras cosas si no gobierna su propia vida primero. Tiene que tener gobierno sobre su propia vida para luego poder gobernar su casa y luego gobernar todo lo demás que de ahí para adelante Dios le ponga. Amén. 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 Dos encomiendas que quiero mostrarles en esta mañana. Vamos al libro de Eclesiastés, por favor. Si ustedes me dicen que si yo alguna vez había prestado atención a esto, sí, lo había leído un montón de veces, pero entenderlo como lo entendí en estos días es impresionante. Cómo Dios me reveló ciertas cosas de estos pasajes que vamos a leer. Eclesiastés está entre Génesis y Apocalipsis, por ahí más o menos lo va a encontrar. Capítulo 10. Para más datos, el 10 está después del 9. Antes del 11. Dos encomiendas. La primera. Y escuchen bien esto, por favor. La primera. El mal que debemos revertir. Diga conmigo, el mal que debemos revertir. Escuchen. Capítulo 10 de Eclesiastés, versos 5 al 7. Vean ustedes lo que dice en su hastío, en su desazón, Salomón. Habla esto y dice, he visto un mal debajo del cielo. Hay un mal que he visto debajo del sol como yerro, es decir, como error. Escuchen, como error, que procede del soberano, como si Dios lo hubiese errado. Miren ustedes hasta dónde había llegado el hastío de Salomón, que parecía como si Dios le hubiese errado en estas cosas. Pero no es así, vean ustedes. El necio encumbrado en un alto cargo. Escuchen, escuchen. El necio encumbrado en un alto cargo, mientras los dotados permanecen humillados. Escuchen, por favor, para interpretar correctamente esto. Los necios son los que asumen al poder y no entienden que están gobernando las cosas del pueblo. Pero resulta que hay tantas personas dotadas que están allí en lo anónimo, que están sin ser vistas, sin ser asistidas, sin ser contenidas y sin ser lanzadas a lo que pueden hacer porque están dotados. Dice, mientras los dotados permanecen humillados. ¿Dónde permanecen? En el anonimato. Entonces los necios toman los cargos más altos y después nos quejamos de cómo están gobernando. Pero resulta que cuando hay gente dotada dentro de las congregaciones, no se las impulsa para que tomen el control de las cosas que son de los ciudadanos.
Entonces parece, dice Salomón, esto parece como si Dios le hubiese errado, como si el soberano le hubiese errado. Pero ¿qué es que en realidad nosotros no hemos entendido como pueblo de Dios que debemos tomar posición de los lugares y cargos públicos? Porque escúchenme, un concejal, un diputado o un senador, que es por donde pasan todas las leyes y los decretos y todo lo que pasa, tranquilamente esa persona puede frenar cuando hay algo que está entrando en el terreno de la corrupción, aunque esté solo. Si alguien me dice que no se unirán a yugos desiguales, permítanme decirles, esto no es una sociedad. Es decir, esa persona, no estoy hablando de la sociedad en sí, no es una sociedad como si fuese un matrimonio o como si fuese un negocio. Aquí no hay sociedad, aquí hay que meterse en el lugar del cargo que se le ha puesto para poder transmitir la transparencia posible y la transparencia más grande que se puede. Entonces, la persona entra a los cargos públicos, ¿para qué? Para poder frenar la corrupción que en el mundo hay, aunque sea esa sola persona. Por eso vamos a ver, de aquí en adelante, cristianos que toman los cargos públicos, pero que seguramente la avalancha de problemas que tendrá precisamente por tratar de frenar la corrupción, por tratar de poner los fondos públicos donde deben ir y no donde no deben ir, y no hacer de los fondos públicos un fondo privado. ¿Va a recibir muchos problemas? Sí, pero los recibimos en todas partes, queridos hermanos. Como cristianos los vamos a recibir en todas partes. Nosotros tomamos el cristianismo como algo anormal, como que el cristiano es anormal. Sin embargo, queridos hermanos, Dios nos llamó a ser cristianos. Lo normal es ser cristianos. Lo anormal es no ser cristianos. Amén. ¿Qué les parece? Aplaudan fuerte a Jesús esta mañana. Somos normales. Decide que está al lado. Mírame, pero soy normal. Aunque parezca que no. Nos llamó a ser, es decir, lo normal es ser servidor de Dios. Eso es lo normal. El mundo está al revés, el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero nosotros llamamos a lo bueno bueno y a lo malo malo. ¿Listo? Sin vuelta. Sos normal, sos cristiano, sos normal. Sobrenatural, pero normal. Extraterrestre, pero normal. Porque tu gobierno no es de la tierra, tu gobierno es del cielo. Amén. Por eso es extraterrestre. Escuchen, dice allí en el verso 6, en el verso 7, he visto siervos a caballo y príncipes andando a pie como siervos. El gran problema, dice Salomón, que he visto personas preparadas, personas hijos de nobles, que andan de a pie, porque en realidad no se los ha reconocido como príncipes, y siervos a los que se les reconoce como príncipes, y viene hablando precisamente de la necedad, se los reconoce como príncipes andando a caballo. Entonces los príncipes van de a pie y los siervos a caballo. Dice, he visto un mal, parece un error esto. Parece algo contradictorio, parece algo que no es. Pero es que en realidad nosotros debemos entender que Dios nos ha hecho príncipes de su pueblo. La Biblia dice que a nosotros nos llamó príncipes, nos llamó como príncipes, nos puso en lugar de príncipes y nos hizo sentar en sillas de príncipes. Porque dice la Biblia que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso de su muladar, es decir, al indigente espiritual de su basurero, y lo sienta en sillas de príncipe, entre los príncipes de su pueblo. Amén. 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 Entonces hay un cambio allí. Sí, éramos esclavos del pecado, éramos siervos del pecado, pero hoy somos príncipes del Señor. Amén. Y esa es la posición en la que el pueblo de Dios tiene que estar. Yo donde voy, yo sé quién soy. Y sé que soy príncipe. Aunque la cara me venda. Pero yo sé que soy príncipe. Y me comporto como lo que soy, un príncipe.
aunque la gente no lo entienda, pero yo soy príncipe. Porque no me interesa a mí si la gente lo entiende, tengo que entenderlo yo. Porque yo debo colocarme en el lugar en que Dios me llamó, porque Dios me va a honrar, me va a exaltar y va a darme autoridad en la medida que entienda que soy príncipe. Que cuando, escúchenme, cuando ustedes caminen por donde caminen, los demonios tiemblan, porque ustedes son príncipes. Los demonios se tienen que sujetar delante de la autoridad de un hijo de Dios. Por eso le dice en la carta a los Efesios, cuando Jesús recibe esta revelación de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, les dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ustedes quieren autoridad de parte de Dios? ¿Quieren autoridad de parte del cielo? Compórtense como hijos amados, imitadores de Dios como hijos amados. Porque entonces Dios les dará todo el respaldo que necesitan. Amén. Amén. Escuchen por favor, Eclesiastés, capítulo 10, versos 16 y 17. Y esta es la segunda encomienda, la dicha que debemos alcanzar. La primera encomienda que les dije, el mal que debemos revertir. La segunda encomienda es la dicha que debemos alcanzar. Capítulo 10, versos 16 y 17. Escuchen. Ay de ti, oh tierra, cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Este es un gran problema en la inmadurez, en el despilfarro, en la corrupción de aquellos que inmaduros o pervertidos toman el control y el dinero, la mayor cantidad de dinero de la nación pasa por sus manos. Porque dice, y tus príncipes banquetean de mañana. ¿Qué significa? Viven de parranda, despilfarrando para sus propios provechos. Y ahí tenemos la palabra, ahí tenemos la diferencia entre políticos e idióticos. No quiero decir idiota porque queda feo, pero hacer de los asuntos públicos asuntos privados. Entonces cuando se toman fondos, se malversan fondos que son para el bien público, para banquetear, es decir, para pasarlo de parranda, para malgastarlo, para despilfarrarlo. La persona, en lugar de ser un político, es un idiotes. Alguien que hace de los asuntos privados, de los asuntos públicos, asuntos privados. ¿Amén? Vean la dicha que debemos recuperar. Dichosa tú, oh tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su tiempo para reponer fuerzas y no para embriagarse. Aleluya. 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 Qué dicha cuando los gobernantes y aquellos a quienes Dios nos ha llamado a gobernar, sabemos hacer las cosas a su tiempo sin despilfarrar absolutamente un centavo de lo que Dios nos ha dado. Que somos administradores de las cosas de Dios. Somos administradores de las cosas de Dios. Y así debemos comportarnos. Como nos decían nuestros hermanos, que si le van a errar, sí, seguramente en alguna le van a errar. ¿Los vamos a apedrear? No los vamos a apedrear. Yo los voy a apedrear cuando metan la mano en la lata. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser príncipes del pueblo de Dios, a tomar gobierno, a tomar lugares, a tomar posiciones. Y no importa la edad que tengas, tenés que tomar posición. O sos político, es decir, que tomás parte en los asuntos privados y no siempre en los asuntos públicos. Y no siempre, queridos hermanos, son cargos públicos o cargos altos, sencillamente con participar en lo que se debe participar. En todos los asuntos públicos debemos participar, se debe participar. Porque por no participar estamos como estamos. Porque el pueblo de Dios, que es el que tiene la integridad, la sinceridad, la honestidad y la transparencia para poder hacerlo, no lo hizo. Hoy se debe acabar eso. ¿Amén? Amén. Después de esto, si me encuentran con chichones, o me encuentran como Esteban,
apedreado, o me encuentra como Pablo, sacado fuera de la ciudad, es por esto. ¿Tenemos ejemplos de gobierno? Sí, queridos hermanos, tenemos ejemplos de gobierno. Capítulo 7, versos 9 y 10 del libro de los Hechos. Le digo el capítulo, no le digo el libro, anda toda la mañana buscando, ¿no? El libro de los Hechos, capítulo 7, versos 9 y 10. ¿Tenemos ejemplos de gobierno? Sí. José, en Egipto. José, en Egipto. Me han dicho en cuanto a José y en cuanto a Daniel. Sí, pero ellos fueron llevados cautivos, ellos fueron vendidos a esa nación. ¿Saben por qué fueron vendidos? ¿Por qué fueron llevados y puestos en ese cargo político? ¿Saben por qué? Porque si no iban por las, si no salían por las buenas, salían por las malas. Era de Dios que tuviesen que ocupar esos lugares, era de Dios, porque dice la Biblia que Dios estaba con ellos. Escuchen, tenemos el mismo problema que Israel tenía. Israel se había convertido en ultranacionalista. Entonces era su tierra, era su Dios y no lo compartían con nadie. La única forma en que los israelitas compartieron al Dios de su pueblo fue sacándolos en cautividad, de lo contrario no salían. Entonces Dios tiene que obrar a través de José, siendo vendido como esclavo por sus hermanos, por envidia, fue llevado a una tierra que no era de él y se convirtió en un gobernante, en el segundo en Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros llamaríamos el mundo fue su campo de trabajo. Amén. ¿Qué dice? Versos 9 y 10 del capítulo 7 de los Hechos. ¿Saben por qué lo leo acá? Porque esto está compactado. Si no, tendríamos que leer todo Génesis, o gran parte de Génesis. Y los patriarcas, teniendo envidia de José, se deshicieron de él, vendiéndolo para Egipto, pero Dios estaba con él. Amén. Y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de ¿quién? Del faraón, rey de Egipto. ¿Quién lo puso a qué? A gobernar sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Ven? Hasta ahí. Esa parte quiero compactarla. Ahí describe gran parte, describe como cerca de 14 o 15 años de su vida. Desde el momento en que es vendido hasta el momento en que se convierte en gobernador de Egipto. Segundo en Egipto. Escuchen, si Dios no hubiese preservado la vida de José, toda la tierra se hubiese muerto de hambre en aquel momento. Pero Dios le dio sabiduría para que ese hombre gobernara bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo en una tierra que no era su tierra. No era su tierra, ¿eh? ¿Cuánto más nosotros, que nos ha dado esta tierra como nuestra tierra, no podremos gobernar? ¿Cuántas cosas podremos evitar? ¿Cuántas cosas podremos hacer? ¿Cuántas vidas podremos salvar si tomamos los puestos o los cargos que nos corresponde o que Dios nos quiere dar? ¿Amén? No quiero hacer de esto una iglesia política. Ya se me van todos. No quiero hacer de eso, no quiero hacer esto, no estoy haciendo política. Estoy abriendo un nuevo panorama para la iglesia. Estoy abriendo una revelación para la iglesia. Esto es revelacional. Pero ¿saben qué pasa? Que hay gente que ya la ha recibido y no sabe qué hacer porque tenemos liderazgos que se oponen. Porque no entienden. Gloria a Dios que hemos podido entender esto. Amén. Gloria a Dios. Yo le doy tantas gracias a Dios por la gracia que nos ha dado. Amén. Realmente para poder entender esto. Pero ¿cómo se entiende esto? Investigando en las Escrituras. Jesús le dijo a los fariseos, a los sacerdotes, a los gobernantes de aquel momento: escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Investiguen, inquieran, busquen, indaguen en lo más profundo de las Escrituras porque las Escrituras hablan de mí. Esto es lo importante para nosotros, queridos hermanos, poder entender esto. Tenemos ejemplo: Daniel, gobernador y consejero de por lo menos 4 reyes, queridos: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. ¿Y saben qué dice?
en Daniel 6:28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Que si un cristiano en gobierno puede prosperar, más vale que puede prosperar. Y bajo un gobierno no sabemos en qué momento ni si un creyente llegará a presidente de la nación. Dios quisiera que sí. Pero de ahí para abajo, todos los que tomen gobierno podrán prosperar, sí. Hablaba con los hermanos cuando un día antes de este acontecimiento del viernes. Digo, lo importante de esto es que cada gobernante tiene un sueldo, se le paga un sueldo. Lo que hace con ese sueldo es lo que Dios va a apoyar y va a asistir. ¿Y puede prosperar con eso? Claro que puede prosperar. Imagínense que una persona del común de la gente esté ganando 4.000 o 5.000 pesos. Luego pasa a ganar, por decirles así, 15 o 20.000 pesos. Si antes hacía lo que hacía con 4.000 o 5.000 pesos, ¿cuánto más no puede hacer con 15.000 o 20.000 pesos? Si sabía administrarse con 4.000 o 5.000 pesos, ¿cuánto más no podrá administrarse con 15.000 o 20.000 pesos o más? Entonces les es necesario, ¿saben cuál es el problema? Que algo se activa en el ser humano cuando el ser humano adquiere poder. Algo se activa en el ser humano. El problema, ¿ustedes quieren saber qué clase de creyente es una persona? ¿Ustedes quieren saber qué clase de persona es un creyente? Dale poder. ¿Por qué el creyente, escuchen bien esto, aunque no estaba en el libreto, pero escuchen bien esto, ¿por qué Pablo le recomienda a Timoteo que no ponga a una persona nueva a gobernar dentro de la iglesia? Que no sea un neófito, es decir, un recién plantado. Neófito viene de la palabra neo, nuevo, fito, planta. Recién plantado. ¿Por qué? Te dice, no pongas a un neófito, es decir, a alguien recién plantado. No sea que enorgulleciéndose por el poder, enorgulleciéndose, caiga en lazo y descrédito del diablo. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? El orgullo. ¿Por qué fue condenado el diablo? Por su orgullo. Entonces el problema, queridos hermanos, con el que todos tenemos que luchar, es con el que cuando se nos da poder, ¿qué somos y quién somos? ¿Qué se activa dentro nuestro? ¿Qué se activa? ¿Seguimos siendo la misma persona humilde, creciendo que éramos? ¿O de pronto se nos suben los humos y Dios nos tiene que bajar de un plumazo? ¿Por qué, dice Pablo, no pongas a una persona nueva? ¿Por qué una persona nueva tiene cierto tiempo que esperar para gobernar dentro de la iglesia? ¿Por qué necesita esa persona ser probada, y los líderes tienen que mirarlo, tienen que verlo? Porque en cualquier momento se le suben los humos, como dijo alguien, se le vuela la paloma y se le posan los buitres, y la persona se enorgullece. Esto es para todos los ámbitos. Una persona que aprende a gobernar su vida puede gobernar de ahí para abajo todas las demás cosas. Amén. Gobierno. Entiendan esto, gobierno. Gobierno es aprender a manejar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y aprender a hacerlo lo mejor posible. Que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Que le vamos a errar, le vamos a errar. Pero errar es una cosa, pecar es otra. ¿Amén? Proverbios tiene mucho que decir acerca de los que gobiernan. Proverbios 16:13. Vamos a leer 2 o 3 porque tenía un montón anotados, pero realmente Dios me llevó hoy a hablar hasta cosas que no las tenía previstas. Pero gloria a Dios porque así es. ¿Amén? 16:13. Dice: los reyes aprueban los labios sinceros y aman a quien habla rectamente. 16:13. 28:12. Proverbios 28:12.
Dice, cuando el justo triunfa, hay un gran esplendor. Cuando se yerguen los malvados, la gente se esconde. 28, 15 y 16. Dice, león rugiente y oso hambriento es el gobernante impío para un pueblo pobre. El príncipe imprudente oprime a muchos, pero el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Amén. 28, 18. Dice, el que anda en integridad será librado, pero el perverso de dos caminos caerá de repente. Y tengo algunos más para leer. Pero escuchen bien, ¿quieren gobernar? Gobiernen sus propias vidas. Pero yo creo, queridos hermanos, y teniéndolos presentes a ellos, queridos hermanos, que un gobernante, como dice en el libro de Deuteronomio, cuando un rey asuma el reinado, debe tener al lado de su trono, allí, como libro de cabecera, una copia de esta ley. Es decir, el hombre que gobierna debe entender que debe gobernar según lo que la Biblia dice que debe gobernar. De ahí para abajo puede leer toda la Constitución o puede entender todas las leyes, pero cuando un gobernante entiende la ley de Dios, de ahí para abajo todas las demás leyes son entendidas. Entendiendo la ley de Dios puede actuar con toda integridad, aunque no se conozca todas las leyes. Libro de Proverbios debería ser un libro de los que los gobernantes deberían tener como cabecera. Libro de Proverbios. Y ustedes dicen, hay gobierno, hay política dentro de la Biblia, desde la fundación del mundo hay política. Porque Dios puso al hombre a gobernar. Y ustedes quieren ver políticos, lean Primera de Reyes, lean Segunda de Reyes, lean Primera de Samuel, Segunda de Samuel, lean Primera de Crónica, Segunda de Crónica, lean el libro de Proverbios y van a ver ustedes la cantidad de reinados que hay, de gobierno que hay. ¿Amén? No sé si he sido claro también. Pónganse de pie, por favor.